Hoy los invito a un viaje a través de las versiones más raras y extrañas del Conde Drácula en el cine V y Z. En este video exploraremos películas desde el año 1957 hasta 1987, donde la creatividad desbordante, las malas interpretaciones y efectos visuales decadentes nos presentan a un Drácula fuera de lo común. Desde historias absurdas hasta narrativas sin sentidos, estas joyas ocultas del cine te sorprenderán y te harán reír. ¿Estás preparado para esto? Comenzamos nuestra línea de tiempo el año 1957, la película El vampiro, el país, México. Esta adaptación del mito vampírico en el cine mexicano es una magnífica y excéntrica rareza a pesar de su esencia de serie B. Se destaca por su eficiencia narrativa y visual. Opta por recoger la fuerza narrativa de la tradición oral mexicana, basándose en el sincretismo de leyendas prehispánicas. Incorpora elementos dogmáticos de la novela vampírica, hábilmente insertados en un contexto rural mexicano del siglo XIX. Por ejemplo, el conde húngaro Labud evoca a la Europa del Este, mientras que el viejo caserón y los páramos envueltos en niebla recuerdan al castillo de Drácula y los bosques de Transilvania. El eje narrativo se centra en la venganza que motiva al vampiro, enfrentado por su némesis, el Dr. Enrique, la versión local de Van Helsing. Además, la chica indefensa, que se convierte en la obsesión del vampiro, es una clara referencia a Mina Murray. Nos vamos al año 1966, los Estados Unidos, y la película Billy the Kid vs. Drácula. En este film, el infame forajido Billy the Kid se enfrenta al temible conde Drácula, encarnado por John Carradine. Fusionando los géneros de western y terror, este largometraje alcanzó el estatus de clásico y además de culto gracias a su propuesta singular y su ejecución fuera de lo común. Continuamos en nuestra línea de tiempo, el año 1967, el país, el Reino Unido, y el film La danza de los vampiros. Un anciano profesor y su inepto asistente se aventuran a Transilvania con el objetivo de estudiar a los vampiros. Al enterarse de que el conde von Krolok ha secuestrado a la hija del tabernero donde se alojan, aceptan su siniestra invitación para visitar el castillo y salvarla. Continuamos en el mismo año de Reino Unido, nos vamos a Pakistán y la película, obviamente, Drácula en Pakistán. Una rareza cinematográfica donde Drácula siembra el terror. Con efectos especiales primitivos y actuaciones muy exageradas, esta película se destaca por su excentricidad y por ser un curioso ejemplo de cómo Drácula ha sido reinterpretado en diferentes culturas. Continuamos en el mismo año, 1967, la película Batman Fight Drácula, y esto viene, Dios mío, por Dios, de Filipinas. Pero no me estoy refiriendo a la película animada de la Warner, no, que ya mencioné en el video anterior, sino a una horrible comedia filipina de la cual, por suerte y gracias al conde Drácula, se ha perdido y lamentablemente se encuentra alguna que otra escena y realmente, ¿qué puedo decir? Sean ustedes quienes juzguen esta basura cinematográfica. De Filipinas nos vamos nuevamente a México, pero el año 1968 y El santo en el tesoro de Drácula. La película comienza con una reunión de científicos expertos en metafísica que tienen como invitado al famoso santo, reconocido no solo como luchador y héroe popular, sino también en el ámbito científico. Durante la reunión, Santo explica que, mediante la desmaterialización, una persona puede retroceder en el tiempo a una vida anterior.
Si observan bien el interior de la supuesta máquina del tiempo, aquellos que tenemos unos cuantos años encima, recuerda mucho a la conocida serie El túnel del tiempo, pero bueno, aunque con algunas diferencias. En esta historia, Santo retoma su papel de héroe de la humanidad, esta vez en el campo de la ciencia, mostrando un aspecto innovador de su inteligencia. Lo más bizarro de la película es que el vampiro, ¿saben cómo se llama? El Conde Alucard. Nos vamos al año 1969, a los Estados Unidos, y el film La sangre del castillo de Drácula. El incombustible e infatigable Al Adamson, nombre inmortal del cine de serie B norteamericano de las décadas de los 60 y los 70, es el protagonista de este largometraje, donde nos lleva a un castillo en medio del desierto de Arizona, en el que Drácula y su mujer tienen capturadas a una serie de mujeres con las que abastecer su afición a la sangre. Sus ansias de hemoglobina femenina nunca parará, por lo que necesitarán capturar a otras féminas que no dejen de proporcionar el líquido de la vida para estos apuestos vampiros nobiliarios. Saltamos a Alemania, el año 1970, y la película Jonathan. Un film como alegoría del nazismo que retrata al personaje de Drácula como una versión con capa y colmillos de Hitler, aunque sus atuendos cambian para acercarlo a la imagen clásica del chupasangre. El conde luce el característico flequillo del dictador, no así su bigotito, y calca su tono y encendida manera de hablar, ese torrente en el que despliega su carisma y toda su habilidad para mantener a su séquito bajo un influjo que les impele a justificar cualquier tropelía ejercida por su líder o incluso a cometerlas en su nombre. Continuamos en el año 1970 a los Estados Unidos, la película Conde Yorga, Vampiro. Es un gran título del cine de terror, tiene un personaje central carismático, muy buenas escenas y diálogos y excelente clima. El hilo central que encadena las escenas tiene sus debilidades, pero es una película que triunfa sobre sus defectos en base a pura inteligencia. Conde Yorga es una de esas rarezas impresionante. Además, el personaje es despiadado y refinado, excéntrico y carismático, inteligente y autorreferencial. Es un excelente largometraje que merecería ser rescatado del olvido. Un año después, en 1971, continuamos en los Estados Unidos, el regreso del Conde Yorga. Acá hay continuación, La trama es previsible. Cualquier trama vampírica de la época puede ser tan previsible como disfrutable. Con la llegada de un vampiro a un pueblo idilicio y su posterior enfrentamiento con aquellos que descubren sus verdaderas intenciones. Vampiriza a bellas féminas al estilo Hammer Films, pero también asesina niños y ataca familias como un miembro de la familia Manson. La apariencia tópica y previsible del Conde Yorga también será motivo de una pequeña pincelada de humor al aparecer en una fiesta de disfraces del colegio. La sabia combinación de elementos humorísticos, eróticos, terroríficos, convierten a El regreso del Conde Yorga en uno de los clásicos indiscutibles de la serie Z de los años 70. Nos vamos ahora al Japón, el año 1971, la película El lago de Drácula. La pregunta inevitable es, ¿cómo puede un vampiro llamado Drácula ser de origen japonés? Los guionistas imaginaron que la sangre tártara de Vlad, el empalador, se extendió por Asia hasta llegar a Japón. Más allá de si resulta creíble, cómico o absurdo, lo cierto es que El lago de Drácula ofrece un entretenimiento cautivador para los amantes del cine underground, el terror de bajo presupuesto y sobre todo del mito de Bram Stoker, tan poderoso que puede conquistar cualquier industria por más específica que sea.
De Japón nos vamos a los Estados Unidos, el año 1971, y la película Drácula vs. Frankenstein. Este insoportable y caótico crossover, dirigido por el estadounidense Al Adamson, se suma a su galería de títulos Z, caracterizados por ser delirantes, psicodélicos y psicotrónicos, que solían llenar los cines de barrio. En esta peculiar versión, la trama, completamente absurda, gira en torno a un doctor en silla de ruedas que resulta ser descendiente del doctor Frankenstein y que realiza experimentos bizarros como la película. El principal sujeto de estos experimentos es Groton, interpretado por Lon Chaney Jr. Si lo recuerdan, les dejo el análisis y la investigación aquí arriba sobre las 40 películas clásicas de Drácula y en particular su protagónico en El hijo de Drácula de 1943. Mago, ¿me pones unos segundos para refrescar la memoria? Luego veremos a un Drácula con un pésimo disfraz que le propone una alianza al doctor ofreciéndole al monstruo de Frankenstein, cuyo maquillaje es deplorable, como ayudante para crear un ejército infernal con el que dominar el mundo. Una boludez crónica. La batalla final entre los monstruos es tan cutre y ridícula que la prefiero olvidar. Sacá, mago, por favor, esto, sacalo. Nos detenemos en el año 1973, nos vamos a México, la película Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo. Una nueva hazaña de los luchadores mexicanos Santo y Blue Demon, quienes se enfrentan a Drácula y al Hombre Lobo. El cine fantástico mexicano en general se distingue por sus ideas extravagantes. Es un collage adolescente de colores vibrantes. El 90% de sus películas fantásticas son creaciones delirantes con efectos especiales rudimentarios. Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo es un ejemplo perfecto. Escenografía de papel maché, murciélagos de plástico que apenas se mueven, se nota claramente el hilo que lo sostiene, y efectos visuales propios de una producción amateur. Hay una escena que lo están persiguiendo a Santo y Blue Demon y se cagan a piña y a trompada y a patadas que es impresionante. Es un film deliciosamente bizarro. De México nos vamos a España, seguimos en el año 1973, la película La saga de los Drácula. El guión de este film es débil y mal estructurado, con una dirección insuficiente y errores notorios que afectan tanto la realización como el desenlace, que termina aniquilando a todos los personajes sin ofrecer motivaciones ni justificaciones convincentes. Actores, músicos y todo el equipo naufragan con este material, resultando en una película lamentable que ejemplifica el mal hacer del horror español. En los roles protagónicos principales encontramos a Narciso Ibáñez Menta en el rol del Conde Drácula. Nos vamos al año 1974, nos quedamos en España, la película El gran amor del Conde Drácula. Esta película merece el reconocimiento por ser quizás la primera gran reevaluación del personaje, creado obviamente por Bram Stoker, y por ende del mito vampírico en general. Por primera vez, Paul Nauschi y Javier Aguirre presentaron a un conde Drácula decadente, profundamente emotivo, capaz de expresar sus sentimientos hasta el punto de llorar junto al ataúd de su hija y de considerar la autoinmolación tras el rechazo de su amada. Con estas innovaciones, la película marcó un adelanto de casi 18 años respecto a la versión edulcorada que Francis Ford Coppola ofrecería de la novela de Stoker.
Seguimos en el año 1974, el país, el Reino Unido, y aquí nos detenemos en este film que se llama Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Escuchen esto. La mezcla terror gótico, artes marciales, funciona a las 1000 maravillas, como si hubiese sido elaborada por una suerte de alquimista del arte del cine cinematográfico. Una rareza más que un film bizarro, ya que tenía todos los ingredientes necesarios para triunfar en taquilla, y triunfó. Por desgracia, esta magnífica y modélica cinta de género significó el canto del cisne de la otrora potente Hammer Films, que ha producido una gran cantidad de películas del Conde Drácula, y el final de una época gloriosa del cine fantástico de sello europeo. Continuamos en el año 1974, nos vamos al Reino Unido y la película Vampira. El Conde Drácula guarda en su castillo de Transilvania la llegada del último grupo de turistas, quienes están fascinados por la promesa del cierre del tour seguido de una cena servida por el mismo conde y una bella vampira. Sin embargo, esta velada es única, ya que incluye a 4 finalistas de un concurso de la revista Playboy para elegir a la Playmate del mes. Durante años, Drácula ha buscado el grupo sanguíneo adecuado para que pueda devolverle la vida a su amada vampira, quien ha dormido en su ataúd durante los últimos 50 años. Esta película intentó capturar el mismo humor que Mel Brooks logró en su brillante El joven Frankenstein del año anterior, pero parece que no alcanzó ese nivel. Continuamos en el año ahora 1975. Estamos ahora en los Estados Unidos, la película Drácula. Posiblemente la adaptación más rara y extraña del personaje de Stoker para el cine. El largometraje se distingue por estar íntegramente rodada en lenguaje de señas, complementada con una voz en off para los espectadores oyentes. Fue dirigida, escrita e interpretada por Peter Witchberg, quien además de ser sordomudo, fue pionero en el primer noticiario estadounidense destinado a la comunidad sorda. Peter presentó su obra bajo el formato llamado Sing-Scope, en una época que también vio el surgimiento del Sensurround y el odorama. Sin embargo, el público la recibió como un film con un argumento y dirección tan inusuales que muchos la consideraron una parodia y algunos la incluyeron en la serie B. Nos detenemos en el año 1978, los Estados Unidos, y la película Doctor Drácula. Nos adentramos en la sociedad de la Rosa Sangrante, un culto antiguo. Aquí, Drácula no solo es un psiquiatra, sino también un participante en rituales satánicos. La trama se complica con la inclusión de una bailarina de club nocturno, quien se dice que posee un alma pura y poderes psíquicos extraordinarios. Durante 60 años la secta la ha buscado, tratando de obtener esos poderes para sostener sus numerosas reencarnaciones. Este film es un viaje surrealista por el borde del cine bizarro y uno de los capítulos más extraños en la franquicia del Conde. Nos vamos ahora al año 1978, saltamos a Alemania, la película Lady Drácula. En el siglo XIX, una colegiala es atacada por un vampiro. Un siglo más tarde, ella se convierte en una de las vampiras más bellas de la historia del cine, consiguiendo trabajo en una funeraria y coqueteando con un inspector de policía. Esta versión original alemana del mito del vampirismo es poco conocida y se mueve entre el terror gótico explícito y un humor que recuerda a los Tres Chiflados. La combinación es única y se ve realzada por la presencia de Evelyn Kraft, cuya sola actuación hace que este film, solo por esto, no pidan más, valga la pena verla. Continuamos en el año 1978, saltamos a los Estados Unidos y la película
Zoltán, el perro de Drácula. Ya entramos en la estupidez total. Esta película nos introduce al protagonista por su nombre, un perro vampiro. Sorprendentemente, toda la trama gira en torno a estos animales, convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas y relegando a los humanos a un papel secundario. ¿Cómo puede un perro convertirse en vampiro? Simple, siendo mordido por otro vampiro. El perro vampiro, un Doberman, le agrega un toque inquietante a la historia, dedicando su no vida a convertir al último descendiente de la familia Drácula, mordiendo todo ser viviente que se interponga en su camino. ¡Qué buen susto, eh! Ahora nos detenemos en el año 1979, los Estados Unidos, y la película Amor al primer mordisco. Es sorprendente que un largometraje del año 1979 tenga una fotografía tan impresionante. Aunque el estilismo nos recuerda a la época, el resto del film ha envejecido bien. Los primeros y segundos actos destacan por su elegancia, aunque el tramo final se vuelve un tanto desquiciado y el humor absurdo utilizado parece un poco pasado de moda. Sin embargo, debo admitir que me sacó más de una risa, y a pesar de mis temores iniciales de que fuera una vergüenza para mis ojos recordando mis días de adolescentes, la película ha envejecido sorprendentemente bien y tiene sus méritos. Seguimos en el año 1980, nos vamos a México, la película La dinastía de Drácula. Este largometraje es, sin rodeos, mediocre. Es un claro ejemplo de producto comercial, realizado sin ningún tipo de interés en alcanzar un mínimo de calidad artística o profesionalismo cinematográfico. Quizás lo más lamentable de la cinta sean sus actores. Tengo que admitir que logran arrancar algunas risas involuntarias al espectador. Nos vamos a Corea del Sur, el año 1982, la película Drácula en un ataúd. Una comedia de terror surcoreana que representa al conde en un contexto contemporáneo y humorístico. Con situaciones absurdas y personajes caricaturescos, el film promete entretener. Sin embargo, el hecho de que Drácula sea representado como danés puede desanimar a algunos espectadores. Vale la pena destacar la escena en la que el conde Drácula se luce bailando en la discoteca. Nada más. Pasamos a otro film, por favor. Nos vamos a los Estados Unidos, el año 1987, la película Una pandilla alucinante. Este film es totalmente representativo de los años 80, capturando tanto las virtudes como los defectos de esa década. Se deben señalar algunos aspectos del guión que son cuestionables. Por ejemplo, resulta muy difícil aceptar ciertos errores, como ver a Drácula volar a plena luz del día, como si fuera algo normal, o presenciar el reflejo de una vampiresa en un espejo. Además, es sorprendente ver al conde utilizando dinamita y explosivos, casi como el coyote de los dibujos animados de la Warner Bros. Así concluye nuestro viaje a través de las versiones más bizarras del Conde Drácula en el cine B y Z desde 1957 hasta 1987. No olvides dejar tus comentarios sobre cuál de estas películas te pareció más sorprendente. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para no perderte nuestra próxima entrega, donde continuaremos explorando las versiones más bizarras de Drácula en el cine desde 1988 en adelante.